Iniciamos el tema de fundamentos. Vimos algunos conceptos básicos, algunos conceptos de interés que pues vamos a repasar en la lección del día de hoy. ¿Ok? El primer concepto, pues fundamental a lo largo del curso es la parte de conceptos básicos, definición de computación. ¿Ok? Vamos a ver una serie de conceptos básicos, entre ellos este primer concepto. Como comentamos bien, computación es sinónimo de informática, bueno, en el contexto del curso, ¿verdad? Vamos a hablar de él como la tecnología desarrollada para el tratamiento automático de la información mediante el uso de computadores y ordenadores. Básicamente ese es el concepto fundamental de computación o informática. Tratamiento automatizado o automático de la información mediante el uso de computadores u ordenadores. Cuando hablamos de computadores o ordenadores, no hablamos solo de laptops, de desktops, de servidores, sino que hablamos de cualquier dispositivo capaz de procesar información, desde tablets, smartphones y cualquier otro dispositivo, hasta los grandes mainframes y servidores que alojan servicios en la nube y demás. ¿Ok? La computación entonces también será un área de conocimiento constituida por disciplinas relativas a las ciencias y la tecnología, para el estudio desde el punto de vista teórico y práctico de los fundamentos del procesamiento automático de datos, su desarrollo, implementación y aplicación en sistemas informáticos. ¿Ok? Entonces, lo constituye también un área de conocimiento eh, dada o formada por disciplinas relativas a ciencia y tecnología, ¿ok? Para estudiar el tratamiento o el procesamiento automático de datos e información, ¿ok? Básicamente ese es el primer concepto que quiero que ustedes tengan. Segundo concepto, y muy importante también, es el concepto de algoritmo. ¿Okay? Básicamente sobre este concepto gira todas las lecciones, todo el semestre. ¿Okay? Y básicamente algoritmo es un grupo, o lo podemos definir como un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un determinado problema. ¿Okay? Entonces, un algoritmo no es más que un grupo ordenado de operaciones o un grupo ordenado de instrucciones cuya finalidad es llegar a la solución de un determinado problema. ¿Ok? Una serie de instrucciones o reglas establecidas que por medio de una sucesión de pasos permiten arribar al estado de una solución. ¿Ok? Aquí vamos de nuevo, pasos, pasos. Es una serie ordenada de pasos, pero no solo ordenada, sino ordenada de manera lógica. ¿Ok? Que permiten llegar al estado de resultado o solución. O sea, al estado en el cual solucionamos un problema, para el cual pues nace, por decirlo así, el algoritmo. Ese es el sentido del algoritmo, llegar a la solución de un problema. Según los expertos en matemática, los algoritmos permiten trabajar a partir de un estado básico o inicial y tras seguir los pasos propuestos, llegar a una solución. ¿Ok? Entonces, recordemos, serie ordenada de pasos o conjunto ordenado de pasos cuya finalidad es solucionar un problema. ¿Ok? Ese es el concepto de algoritmo. Los algoritmos tienen algunas características, ¿ok? Entre las que podemos, digamos, extraer estas 6. La primera es finitud. O sea, un algoritmo debe terminar en un número finito de pasos. ¿Ok? El algoritmo debe terminar. Es importante. Definitividad. O sea, que cada paso que define el algoritmo tiene que estar definido de manera precisa. Las acciones se deben realizar rigurosamente y sin ambigüedad. O sea, el algoritmo no puede tener pasos ambiguos, ni andarse ahí por las ramas, sino llegar a la solución del problema como tal. ¿Ok? Puede tener 0 o más entradas,
¿Ok? El algoritmo puede trabajar con datos de entrada o perfectamente puede trabajar sin datos de entrada. ¿Ok? Esto básicamente son las cantidades de datos que al inicio ocupa el algoritmo o que se conocen previamente. ¿Ok? La salida, el algoritmo tiene una o más salidas, pues siendo la solución al problema la salida primordial. Es decir, hay datos o cantidades al término del algoritmo que tiene una relación específica con los datos de entrada. ¿Ok? Efectividad. El algoritmo como tal debe ser efectivo. ¿Ok? Esto significa que todas las operaciones tienen que ser lo suficientemente sencillas para ser realizadas de manera exacta y en un tiempo finito. ¿Ok? El algoritmo tiene que ser efectivo, o sea, tiene que terminar dando solución al problema. Si tenemos una serie de pasos ordenados, etcétera, pero nunca soluciona un problema que estamos definiendo, pues básicamente nuestro algoritmo no funciona y no se cataloga algoritmo. Y el último, pero no menos importante, tenemos la legibilidad. O sea, la manera en que nosotros representamos nuestros algoritmos tiene que ser clara, ¿ok? Tiene que estar descrita de manera clara, de tal manera que pueda entenderse y leerse fácilmente, no solo por nosotros, sino por cualquier persona, o sea, cualquier ente que vaya a, ¿cómo se llama?, a interpretar o leer nuestro algoritmo. ¿Ok? Básicamente serían esas las características de un algoritmo. En este pequeño gráfico tenemos ilustradas pues algunas de las partes, bueno, las partes primordiales del algoritmo. Los datos de entrada o los elementos que se conocen previamente para realizar el algoritmo, los pasos o la secuencia de pasos ordenadas de manera lógica para ejecutar el mismo y la salida, que son los resultados o los datos obtenidos después de la ejecución del algoritmo. Ok, vamos a hablar un poquito de las representaciones de los algoritmos. Los algoritmos se pueden expresar o se pueden representar a través de lenguajes de programación, como por ejemplo Python, que es el lenguaje de facto de este curso. Pseudocódigo, que básicamente el pseudocódigo será como un punto medio, una mezcla entre un lenguaje de programación X o palabras claves de lenguajes de programación y lenguaje natural. Lenguaje natural. Bueno, ¿qué es el lenguaje natural? Es precisamente lo que nosotros hablamos y conversamos. Por ejemplo, si ustedes abren un libro de recetas y ven, qué sé yo, la receta para hacer un cake, entonces van a ver una serie ordenada de pasos. Bueno, eso es lenguaje natural, ¿verdad? El lenguaje natural incluye, pues, expresiones de uso cotidiano y demás. Hasta expresiones matemáticas puede incluir. Y diagramas de flujo. ¿Okay? Que bueno, diagramas de flujo no está en la parte de contenidos del curso, pero es bastante interesante, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ambos, bueno, de varios de estos. Por ejemplo, lenguaje natural. El lenguaje natural, como les dije, es una serie ordenada de pasos, ¿verdad? Descritas en lenguaje en que ustedes y yo, pues, hablamos, ¿verdad? Es lenguaje normal, común y corriente. ¿Ok? Aquí tenemos, vamos a ver del lado izquierdo, el algoritmo para lavarse las manos. Cuando hablamos o cuando representamos un algoritmo en lenguaje natural, es bueno siempre definir de dónde a dónde va, su inicio y su final. ¿Ok? Entonces tenemos la serie ordenada de pasos: abrir la llave, mojarse las manos, aplicar jabón, enjuagarse las manos, cerrar la llave del agua, secarse las manos con papel y exponer las manos a corriente de aire caliente, ¿verdad? Vean este algoritmo. Tiene un orden lógico, ¿verdad? Yo no puedo mojarme las manos sin antes abrir la llave. O sea, este paso no puede ir nunca antes de este. Siempre tiene que ir antes que este. Y así con varios que podemos ver por aquí. Ok. Bueno, continuamos. Un diagrama de flujo. Bueno, detrás de la teoría de diagramas de flujo, pues hay bastante que ver. Y no solo los diagramas de flujo los usamos en el área de la informática o las ciencias de la computación, sino que pues en muchas áreas se utilizan diagramas de flujo. ¿Ok? Este es un ejemplo muy sencillo, simplemente como para ver qué es un diagrama de flujo.
Aquí tenemos pues un problema, ¿verdad? Quiero café, varias decisiones. ¿Qué pasa si hay, bueno, hay café hecho? Esto es una decisión. Si no, bueno, se va por este lado. Si sí, se va por el lado de la derecha, ¿verdad? Siguen los procesos. Aquí vuelve a tomar una decisión. Si no, pues se quedará acá, ¿verdad? Se irá del lado izquierdo, del lado del no. Y si está dulce, pues está listo para tomar café. Entonces se va al lado de la derecha. ¿Ok? El pseudocódigo es otra manera de representar algoritmos. Como les dije, es una representación, por así decirlo, como un punto medio, si se puede llamar así, entre el lenguaje natural y el lenguaje de programación. ¿Okay? Cualquier lenguaje de programación puede utilizar palabras clave de algún lenguaje en específico o palabras en general, como es en este caso. En este tenemos un algoritmo para sumar dos números enteros, en el cual pues tenemos dos variables enteras, un número 1, bueno, 3 en este caso, número 1, número 2 y un resultado. ¿Okay? Entonces nuestro algoritmo empieza y termina acá. Tiene una serie de pasos, por ejemplo, primero indica dos números para sumar. O sea, esto es, imagínense que aquí el usuario está interactuando con el equipo y pide dos números para sumar. O bien, esto puede ser perfectamente cualquier ente que pueda procesar información, ya sea biológico o digital. Entonces, dos números para sumar, lee los números, o sea, captura los números, número 1, número 2. Al resultado le asigna lo que tiene número 1 más número 2 y escribe o dice o expresa la leyenda, la suma es, y bueno, pues la palabra, bueno, lo que está o lo que se almacena en la variable resultado, ¿ok? Para después, pues, finalizar como tal, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lenguajes de programación, que es el otro medio, por otra manera de representar nuestros algoritmos, ¿ok? Los lenguajes de programación, básicamente, es un lenguaje formal o un lenguaje de programación, es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos o para, en otras palabras, transcribir nuestros algoritmos a, al equipo, ¿ok? Poder programar y lograr que el equipo, o sea, que el equipo de cómputo haga lo que nosotros queremos con respecto a lo que programamos en nuestro lenguaje de programación, el lenguaje de programación, siguiendo nuestro algoritmo, ¿ok? Puede usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina para expresar algoritmos con precisión, ¿ok? Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Ahora bien, esta parte es muy importante. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila, que vamos a ver luego el concepto como tal, y se mantiene el código fuente de un programa informático, se denomina programación. ¿Okay? Entonces, programar no es solo sentarse a digitar código fuente o a transcribir nuestro algoritmo para ver si funciona o no. No. Básicamente es un proceso que lleva múltiples tareas, entre las que están escribir, hacer las pruebas, depurar. ¿Qué quiere decir depurar? Bueno, se hizo una prueba, no funcionó, bueno, entonces se arregla, se compila, que básicamente es traducirle al equipo lo que nosotros estamos haciendo, o sea, el equipo de cómputo, lo que nosotros estamos haciendo en el computador, lo que se está haciendo para que él lo entienda y lo interprete y lo ejecute. Mantenimiento del código fuente, o sea, pues uno no simplemente desarrolla código fuente como para hacerlo una vez y vámonos, sino que pues ahí se puede estar desarrollando o se puede estar pues haciendo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Dándole mantenimiento, agregando, quitando cosas, agregando según las necesidades que se tengan, ¿ok? Y todos estos procesos juntos es lo que llamamos programación. Ok. Bueno, existen dos familias, podemos decir así,
de lenguajes de programación, o los podemos agrupar en dos familias. El primero, tenemos el lenguaje de bajo nivel y por otro lado el lenguaje de alto nivel. El lenguaje de bajo nivel, pues es el lenguaje que entiende todo equipo, ¿ok? O sea, todo, pero yo hablo de equipo, hablo de computadores, ¿verdad? Hablo de equipo de cómputo, hablo de, de equipo que, bueno, equipo digital, por decirlo así, de computadores como tal. ¿Ok? Recordemos que en computadores no solo laptops y servidores o laptops y desktops, sino que smartphones, tablets, etcétera. Ok, bueno, entonces dentro de los lenguajes de bajo nivel tenemos el lenguaje primordial de todo equipo basado en todo equipo digital, que es el lenguaje de máquina o el lenguaje binario. El lenguaje de máquina es el único que entiende la computadora. En él solo se pueden utilizar dos símbolos, el 0 y el 1. ¿Ok? Por esto es que también al lenguaje de máquina le denominamos lenguaje binario. La computadora solo puede trabajar con bits. Un bit es la unidad mínima de información, básicamente. Sin embargo, para un programador no resulta fácil escribir instrucciones como esta que está por acá. Esto que está aquí es lo único que entiende la compu. O sea, lo único que entiende el equipo digital, la computadora digital. O sea, voltaje, presencia de voltaje, 1, ausencia de voltaje, 0. ¿Ok? Solo 1 o 0 o 0 o 1 es lo que él entiende. Nada más. Esto es el lenguaje máquina. El lenguaje de más bajo nivel que existe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya hablamos a nivel de a nivel de bits, o sea, a nivel de la unidad mínima de información, por así decirlo, la unidad mínima en cualquier equipo digital. ¿Ok? Un peldaño más arriba tenemos el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es el lenguaje de programación utilizado para escribir programas informáticos en bajo nivel. Okay, aquí estamos todavía en la familia de los lenguajes de bajo nivel. ¿Ok? El lenguaje ensamblador constituye la representación más directa del lenguaje de máquina específico para cada arquitectura de computadoras, legibles estas por un programador. Hoy en día se utiliza todavía el lenguaje ensamblador para la programación de dispositivos de hardware. O sea, por ejemplo, se utiliza mucho para la parte de programar dispositivos que tengan que operar con mucha precisión o movimientos, por ejemplo, brazos mecánicos, manos mecánicas o ¿cómo se llama? Cuando queremos o cuando se quiere manipular o controlar el comportamiento de dispositivos periféricos, cosas de ese estilo conectados a los demás equipos. ¿Okay? Básicamente, y bueno, tienen muchísimos más usos, pero hoy en día pues se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque él trabaja a nivel de registros. Manipula los registros de manera directa. ¿Qué son registros? Bueno, básicamente son fracciones o son pedacitos de memoria de el computador. ¿Okay? Un programa escrito en lenguaje ensamblador consiste en una serie de instrucciones que pueden ser cargadas a la memoria de un sistema basado en microprocesador. ¿Ok? Bueno, que este es un ejemplo de una instrucción escrita en lenguaje ensamblador. Move AL0C061H. Esta instrucción significa asignar el valor hexadecimal 61 al registro AL. ¿Ok? ¿Qué hace esto? Ni idea. O sea, puede, dependiendo de cómo estén almacenados los registros, o qué información tengan, o qué datos tengan, en qué momento, pues poder hacer una u otra cosa. ¿Ok? Pero bueno, eso es básicamente el lenguaje ensamblador. No deja de ser un lenguaje en bajo nivel. Ahora, los lenguajes de alto nivel. Imagínense qué locura sería solo tener, para poderle expresar a la computadora lo que tiene que hacer, binario o ensamblador. O sea, sería de locos. Por eso existen los lenguajes de alto nivel. El lenguaje de alto nivel permite
escribir las instrucciones de un programa utilizando palabras o expresiones sintácticas muy similares al idioma inglés. ¿Ok? Por ejemplo, en Java, o bueno, también podemos citar Python, que es el lenguaje del curso, podemos utilizar palabras como if, for, while, entre otras, para construir instrucciones. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo constituyen ciertas reglas o expresiones que utilizan muchas palabras similares o palabras clave similares o extraídas de la lengua inglesa. ¿Ok? Por ejemplo, esta instrucción. If número mayor que 0, print el número es positivo. ¿Ok? Esto es una instrucción en un lenguaje de alto nivel. ¿Qué quiere decir? Si el número o el dato que tenga aquí está almacenado dentro del número es mayor que 0, entonces escribimos el número es positivo. ¿Ok? Los lenguajes de alto nivel son considerados así porque son más parecidos al lenguaje natural y más lejanos al lenguaje de máquinas. En otras palabras, utilizan una abstracción muy fuerte de los detalles de la computadora. ¿Okay? Entonces, tenemos los lenguajes de bajo nivel, que tenemos el lenguaje máquina, que es el más bajo nivel, el lenguaje ensamblador, y después tenemos ya diferentes tipos de lenguajes de alto nivel. Y bueno, en lenguajes de alto nivel tenemos C#, tenemos C, C++, Java, Python y otra serie de lenguajes por ahí que podemos conocer, podemos ver en, eh, en todo lo que es teoría de programación. En este pequeño gráfico ilustramos un poquito los conceptos. Bueno, es bastante abstracto, pero por lo menos acá vemos instrucciones en binario, ¿verdad? Muchas instrucciones en binario, como vemos, muchísimos ceros y unos, constituyen las instrucciones en ensamblador. Y también, ¿verdad? Aquí tenemos el mismo caso. Y varias instrucciones en ensamblador, muchas o múltiples instrucciones en ensamblador, constituyen una instrucción en lenguaje de alto nivel. ¿Ok? ¿Ves? Entonces, detrás de ese if que vimos, hay muchísimos, les aseguro que hay muchísimos ceros y unos, y muchísimos instrucciones en este lenguaje de ensamblador. ¿Ok? Bueno, continuamos por aquí. Anteriormente, también cuando vimos el proceso de programar, les comenté de un concepto, que era el concepto de compilar, concepto de compilador. Bueno, básicamente, para traducir las instrucciones de un programa escrito en un lenguaje de alto nivel a instrucciones de máquina, hay que utilizar un programa, un software llamado compilador. ¿Qué es esto? Bueno, el lenguaje máquina, más bien el lenguaje de alto nivel, como utiliza una abstracción bastante fuerte para llegar casi que al lenguaje natural, por decirlo así, ¿verdad? Aunque existen varios tipos de todo, lo que la computadora entiende al fin y al cabo es binario, ¿ok? Es ceros y unos, nada más. Podemos programar en cualquier lenguaje que al final hay que traducirle las instrucciones a lenguaje de bajo nivel, o sea, traducírselo a binario. Entonces, para hacer eso, nuestro código fuente tiene que ser traducido a lenguaje binario. Para eso se utiliza el compilador. ¿Okay? Básicamente, el compilador entonces es un programa que recibe como datos de entrada el código fuente de un programa escrito en lenguaje de alto nivel y va a generar como datos de salida un conjunto de instrucciones en binario, que es lo que la computadora entiende. ¿Ok? Ahora bien, la computadora, imaginemos que esto es las instrucciones en lenguaje de alto nivel. Aquí compilamos o le traducimos todo lo que nosotros escribimos acá y el resultado va a ser una serie de instrucciones o una serie de ceros y unos, que es lo que la computadora al fin y al cabo va a comprender. ¿Ok? Ese es el proceso de compilar. ¿Ok? Otro de los conceptos, ya casi para ir finalizando esta primera etapa,
es el concepto de paradigma, ¿ok? Esta palabrilla es bastante interesante, ¿ok? Bueno, proviene como la mayoría de palabras, ¿verdad? Proviene de la evolución del lenguaje, proviene de dos palabras muy similares entre sí, paradigma y paradigma, y básicamente su significado es ejemplo o modelo, ¿ok? Básicamente es un ejemplo o modelo a seguir, y es empleado para indicar un patrón, un modelo, ejemplo o arquetipo que va a aludir aspectos relevantes de una situación que pueden ser tomados como ejemplo. ¿Ok? Entonces, un paradigma como tal es un marco en el cual, o un marco el cual puedo tomar como ejemplo, ¿ok? Y que va a aludir aspectos relevantes a una situación y que eventualmente pueden ser tomados como ejemplos. ¿Ok? Un paradigma en computación provee y determina la visión y métodos, métodos de un programador en la construcción de un programa. O sea, cuando hablamos de paradigma, chicos, chicas, básicamente lo que entendemos es una serie de ejemplos, ¿ok? Una serie de modelos, ¿ok? Que nos va a servir como un patrón, ¿ok? A seguir en una determinada situación, ¿ok? Existen múltiples paradigmas, ¿ok? En computación o en programación, ¿ok? Este, y básicamente, diferentes paradigmas van a resultar en diferentes estilos o diferentes maneras de programar, ¿ok? Yo les voy a enseñar a ustedes algunos paradigmas, por ejemplo, programación estructurada, programación orientada a objetos, ¿ok? Entonces, como dice por acá, diferentes paradigmas van a resultar en diferentes estilos de programación y en diferentes formas de pensar la solución de problemas, ¿ok? Entonces, con la solución de múltiples problemas, o sea, con la utilización o con la creación de diferentes algoritmos, vamos a constituir, o es lo que nos ayuda a construir una aplicación de software. ¿Ok? Existen múltiples paradigmas y eventualmente es muy difícil que simplemente eh, un, un IDE o un lenguaje de programación pueda encasillarse en un paradigma. ¿Ok? Existen ejemplos de programación orientada a objetos o de lenguajes que utilizan programación orientada a objetos como Java, Smalltalk. Eh, por ejemplo, el programa Scheme o el lenguaje Scheme solo soporta programación funcional o Python que soporta múltiples paradigmas. ¿Ok? Entonces, de lo que quiero que recordemos acá es el concepto de paradigma, que es un ejemplo, modelo, patrón o arquetipo a seguir. ¿Ok? Y el último concepto que vamos a ver en esta primera parte de la clase es el concepto de máquina virtual. Bueno, la máquina virtual o el concepto de virtualización se refiere a crear una versión o un entorno virtual de cualquier cosa, sea un dispositivo de almacenamiento, recursos de red, un sistema operativo o hasta otro equipo. ¿Ok? Y básicamente una máquina virtual será un software que va a emular un computador justo como si fuese otro. Hoy en día la virtualización es muy, muy utilizada y también la utilizamos hasta sin querer, o hasta sin saber que estamos utilizando virtualización. Un ejemplo muy trivial, muy sencillo, es cuando si hay alguien, algún amante de los videojuegos o alguna vez ha jugado videojuegos de consolas en la computadora. Utilizamos un softwarecito que se llama un emulador. Bueno, eso básicamente es una máquina virtual. O sea, está emulando en un equipo que no es precisamente una consola de juegos, está emulando eh, los programas, está emulando los videojuegos que se ejecutan en ese eh, videojuego, esa consola de videojuegos en particular. ¿Ok? También es muy utilizada la virtualización para en un solo equipo poder tener
múltiples sistemas operativos que puedan estar funcionando a la vez y uno los observa, los mira como si fuesen un equipo real, pero estamos hablando de instancias virtuales de sistemas operativos. ¿Ok? Bueno, esta es la primera parte que vamos a ver. BlueStacks, exactamente, me dicen por acá a nivel de chat, me dicen, o como BlueStacks, que es para emular Android, emulador de Android para Windows. De hecho, hay varios también emuladores. Se utiliza para programar para dispositivos móviles, se utilizan muchos emuladores para probar lo que estamos haciendo. Entonces, hay emuladores para iOS, hay emuladores para estos sistemas operativos de Huawei, hay emuladores para Android. Exactamente, un muy buen ejemplo. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Ya saben, cualquier pregunta, comentario, me pueden levantar la manito y yo con mucho gusto les doy la palabra. O bueno, si es algo y no lo he visto, pues me pueden interrumpir con toda confianza. ¿Okay? Y hacemos la observación o la pregunta. Vamos a ver. Permítame por acá para revisar este otro tema que tenemos para el día de hoy. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poco sobre sistemas numéricos. ¿Ok? Después de ver un poquito la parte introductoria, la parte de conceptos, vamos a ver la parte de sistemas numéricos y un poquito de tipos de datos. ¿Ok? Para ir entrando como quien dice en calor acá. Ok. ¿Qué es un sistema numérico o un sistema de numeración? Ok, vamos a empezar a hablar de un sistema numérico o sistemas numéricos. Básicamente, un sistema numérico o un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para la representación de datos numéricos y cantidades. ¿Ok? Se caracteriza porque su base es la cantidad de símbolos distintos que utilizamos, así como el coeficiente que determina cuál es el valor de cada símbolo dependiendo de la posición que ocupe. ¿Ok? Los sistemas de numeración actuales son precisamente sistemas posicionales en los que el valor relativo que representa cada símbolo o cifra de una determinada cantidad depende de su valor absoluto y de la posición relativa que ocupa dicha cifra con respecto a la coma decimal. ¿Ok? Entonces, los sistemas de numeración son representación o es la representación, cómo podemos representar cantidades, ¿ok? Bueno, están números o cantidades, ¿cómo las podemos representar? Es importante de acá rescatar que su base, pues básicamente está definida por la cantidad de símbolos que utilizamos. Por ejemplo, en el sistema de numeración natural o el sistema de numeración decimal utilizamos 10 símbolos. Y otra parte importante es que son posicionales, que no es lo mismo en el número, digamos en la cantidad 122, 122, no es lo mismo el 2 que está más a la derecha que el 2 que está en el centro. ¿Verdad? Ambos son el mismo símbolo, el mismo 2. Su valor absoluto es 2, pero su valor relativo en esa cantidad sería 2 unidades y en el caso del que está más a la derecha y en el otro sería 20 unidades. ¿Ok? Entonces, por eso hablamos de que son posicionales. ¿Ok? Bueno, como les comentaba, el sistema de numeración decimal, que es el que más, o el sistema de numeración natural, es el que utilizamos de manera cotidiana. ¿Ok? Es el sistema de numeración que las cantidades se representan utilizando como base el número 10. ¿Ok? ¿Por qué 10? Porque estamos o tenemos 10 símbolos que van desde el 0 hasta el 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para un total de 10. ¿Ok? Por eso hablamos que es un sistema en base 10 o hablamos de la base como tal, que son 10 símbolos y por eso su nombre decimal. ¿Ok? Es el sistema de numeración natural
Pues sí, es el sistema que nos enseñan desde niños, desde pequeñitos, cuando empezamos, ¿cómo se llama? En preescolar y en escuela nos empiezan a enseñar los números o el sistema de numeración decimal. ¿Ok? Existen otros sistemas de numeración importantes en teoría de computación. Tenemos el sistema binario. Bueno, ya lo hablamos un poquito. Este sistema está basado en 2. ¿Okay? Es un sistema en base 2, en el que los números se representan utilizando únicamente dos símbolos o dos cifras, que son el 0 y el 1. ¿Ok? Como ya les comenté, las computadoras trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo que su sistema de numeración natural es el sistema binario. Hablamos de encendido o presencia de voltaje, el 1, o apagado o ausencia de voltaje, el 0. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que es un sistema binario, que tenemos ceros y unos, nada más. ¿Ok? Cada cifra o dígito de un número representado en este sistema se denomina como bit. ¿Ok? Cada 0 o 1 en ese sistema le llamamos bit, que es la contracción de binary digit. ¿Ok? Para la medida de cantidades de información representadas en binario, se utilizan una serie de múltiplos del bit que poseen nombre propio. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, el sistema binario lo constituye únicamente, o está constituido únicamente por dos símbolos, el 0 y el 1. ¿Y por qué así? Bueno, porque el 1 representa encendido o presencia de voltaje, y el 1 y el 0 representa apagado o la ausencia de voltaje. El 1 encendido o presencia de voltaje, el 0 apagado o la ausencia de voltaje. ¿Ok? Y recordemos que cada uno de estos dígitos se denomina, o cada número, dígito o cifra, se denomina bit, que es la contracción de dígito binario. ¿Ok? Como les decía, existe una serie de múltiplos del bit. ¿Ok? El bit como tal es la unidad mínima, ¿verdad? Y es solo un 0 o un 1. ¿Ok? Tenemos también el concepto de byte. 8 bits constituyen un byte. ¿Ok? O sea, 8 ceros o unos juntos, uno del otro, constituyen lo que se llama un byte. Y un byte es lo necesario o lo que se ocupa para representar una letra, un número, un símbolo de puntuación. ¿Ok? O sea, un carácter, por ejemplo, este carácter, la B. Detrás de esta B hay una combinación de ceros y unos, 8 en total, que representan esta B. Ahora imagínense cuántos ceros y unos hay en esta oración, por ejemplo. Bastantes aquí. Bueno, aquí hay 8 de acá, el espacio en blanco también cuenta. 8 más 8 más 8 más 8 más 8, espacio en blanco, bueno, espacio en blanco, 8 aquí, 8 de acá. Un montón de ceros y unos. ¿Ok? Bueno, eso es un byte. 8 bits es un byte, y un byte es lo necesario para guardar o representar un carácter. O sea, un número, una letra, un símbolo de puntuación, un símbolo especial, etc. Ahora bien, después ya brincamos a las medidas de almacenamiento, que son también múltiplos del bit, o mejor ahora, múltiplos del byte. Por ejemplo, 1024 bytes es un kilobyte o KB. 1024 kilobytes es un megabyte. ¿Okay? Vean la cantidad ahora de ceros y unos que sería, en este caso, por ejemplo, un megabyte. ¿Okay? O un MB. 1024 megabytes lo constituye un gigabyte. ¿Ok? 1024 gigabytes forman un terabyte. ¿Ok? 1024 terabytes lo constituye o forman un pentabyte. Y de ahí para abajo, vamos. Múltiplos de múltiplos de 2 estamos hablando, potencias en base 2.
2. ¿Ok? Por eso hablamos de 1024. Bueno, 500, bueno, empezamos con 2, 2 a la 1, o 2 a la 0, 1, 2 a la 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024. Estamos hablando de múltiplos como tales. 2 a la 8, 1024. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta ahorita? Con los bits, bytes, todo bien. Otro sistema bastante importante, bastante utilizado en, en computación es el sistema hexadecimal. ¿Ok? En el sistema hexadecimal, o abreviado como hex, o en ocasiones abreviado como solo H, es el sistema de numeración posicional de base 16, empleando por lo tanto 16 símbolos. ¿Ok? Bueno, en principio, dado que el sistema usual de numeración es base decimal, por ello solo se dispone de 10 dígitos, se adoptó la convención para usar las primeras 6 letras del alfabeto latino para suplir los dígitos que faltan, ¿verdad? Recordemos que al hablar de hexadecimal, hablamos en base 16. Y cuando hablamos de la base, estamos hablando de la cantidad de símbolos que necesitamos o que usamos para representar las cifras o cantidades. ¿Ok? Entonces, como vemos, se nos acaban. Cuando llegamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí se nos acabaron. Entonces, por convención, se decidió utilizar las primeras 6 letras del alfabeto, siendo A, B, C, D, E y F. ¿Ok? Entonces, un número en hexadecimal perfectamente puede ser FE, 0, 1, 6C o cualquier combinación de estos valores. ¿Ok? Base 16. Veamos este ejemplo, esta tablita, antes de explicarles un poquito cómo podemos trabajar. ¿Ok? Bueno, en esta tablita tenemos los números hasta el 16. Veámoslos en base decimal. 0, 0, bueno, aquí yo puse el 0 a la izquierda para ilustrar el concepto que quiero. 0, 0. Entonces contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué pasa cuando se me acaban los dígitos? Bueno, echo garra del que sigue, el 1 en este caso, ¿verdad? Ya que el 0 por aquí está de manera implícita. 1 y empezamos de nuevo. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y así, por ejemplo, hasta llegar al 1, 9 o al 19. ¿Y qué pasa? Bueno, me acabé el 1 con todos, ahora sigo el 2 con todos. Y así me voy, por ejemplo, hasta llegar al 99. Cuando llego al 9, al 99, 99, pues ¿qué tengo que hacer? Bueno, extenderme un poquito más, utilizar el 1 y empezar otra vez la secuencia. 1, 0, 0, o sea, 100, 101, 102, etc. ¿Ok? Con el sistema binario es exactamente igual, solo que recordemos que tenemos dos nada más. 0, 1. Ya me lo gasté. Solo tengo dos, me lo gasté ya. Entonces, ¿qué hago? Bueno, 1, o sea, echo garra del otro, ¿verdad? 1, 0. 1, 1. Me los volví a gastar. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, entonces ahora tenemos 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, y otra vez me lo volví a gastar. Y ahora voy con estos. ¿Ven? Aquí vamos siguiendo un patrón. Por ejemplo, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aquí voy a tener otro patrón. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y aquí otro patrón. ¿Ven? También en múltiplos de 2. 2, bueno, en este caso, 2 a la 0, 2 a la 2, 2 a la 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. 4 o 2 a la 4. 2 a la 2 acá, luego 2 a la 4 aquí. ¿Ok? O sea, 1, 2, 4, 8. ¿Ven? Aquí me volví otra vez a gastar todos los dígitos que tengo. Entonces, en este caso, voy 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, y así voy hasta llegar a volverlos a gastar. ¿Ven? Toda la combinación y ahí puedo seguir. ¿Ok? Aquí vamos viendo un poquito de las equivalencias. El 0 en decimal es igual al 0 en binario. Por ejemplo, el 10. El 10 en decimal
la representación en binario es 1, 0, 1, 0. Esto no es 10, 10 binario, no. Tenemos que hablar de ir mencionando los dígitos como tal. 1, 0 o 10 en binario, en decimal, es 1, 0, 1, 0 en binario. ¿Ok? Ahora vamos con el hexadecimal. Bueno, el hexadecimal son 16. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y qué pasó acá? Bueno, que como es hexadecimal, tenemos más para seguir abarcando. 9, A, B, C, D, E, F. Listo, aquí ya me los gasté. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, continúo. ¿Cómo? 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ya vamos viendo que este 1, 0 no es igual al 10 en decimal, sino que 1, 0, si lo queremos comparar con su equivalencia en decimal, sería el 16. ¿Verdad? Esto sigue para abajo, ¿verdad? Entonces aquí seguimos, vean, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, etcétera, hasta llegar a 1F. ¿Ven? Aquí ya no puedo más, entonces sigo con el que viene acá, 2, 0, 2, 1, hasta llegar al 2F. ¿Ok? Bueno, cuando trabajamos con múltiples bases, con diferentes bases, siempre es importante especificar en qué base estoy trabajando. ¿Okay? En qué base trabajo. ¿Okay? Por ejemplo, decimal, un número en decimal, por ejemplo, el 11 se me puede confundir con el 1, 1 en binario o se me puede confundir con el 1, 1 en hexadecimal. Entonces, especificamos cuando estamos trabajando múltiples bases, especificamos cuál es la base. Por ejemplo, en el caso del decimal le ponemos subíndice, un 10, en binario un subíndice un 2 y en hexadecimal un subíndice de 16. ¿Ok? Bueno, en este caso vemos una pequeña tablita de conversiones. Sin embargo, podemos nosotros, mediante un algoritmo, convertir de bases. Por ejemplo, base decimal a base binaria, o base decimal a hexadecimal, o de hexadecimal a decimal, o de binario a decimal, o whatever. ¿Ok? Bueno, vamos a ver rápidamente cómo hacer algunos cambios de base. ¿Ok? Voy a compartir por acá. Ok, vamos a verlo por acá. Dar aquí unos cambios de base. Ok, vamos a arreglar un poquito esto para que nos quede pues bastante espacio. Ok, vamos a trabajar acá. Ok, vamos a hacer, la parte importante acá es que vamos a arreglar aquí el párrafo para que este es sencillo. Bueno, vamos a pasar primero. Vamos a aprender a pasar de decimal a binario. ¿Ok? ¿Cómo pasamos de decimal a binario? Ok, vamos a imaginarnos un número. Pongamos acá un número, qué sé yo, que se nos salga ahí un poquito, el 67. El 67 lo vamos a pasar a base 2. ¿Ok? Vamos a especificar que este número está en base 10. Entonces, vamos a pasar a su equivalente a base 2. ¿Ok? Vamos a ver cómo sería este número o cómo podríamos pasar este número a base 2. ¿Ok? Tenemos así. Ahorita lo ponemos ahí. Ok, entonces, en este caso, hay un algoritmo. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a dividir, vamos acá, dividir sucesivamente el valor decimal entre 2. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno,
Vamos a tomar primero el 60, perdón, aquí el 67 y lo vamos a dividir entre 2. ¿Ok? 67 entre 2, vamos a tomar solo la parte entera. ¿Ok? Solo la parte entera de esto. ¿Por qué? Porque con el residuo, con los residuos, vamos a trabajar. Entonces, si nosotros tomamos, o lo vamos a utilizar, 67 lo dividimos entre 2, nos va a dar 33, ¿verdad? Sobra 33 y pongámoslo aquí, residuo 1. ¿Ok? Luego vamos a tomar, vamos a ir tomando el resultado y lo vamos a ir dividiendo. 33 entre 2. Sí. ¿Sí, señor? Perdón, ¿por qué residuo 1? Porque 33 por 2 es 66 y sobra 1. Ah, ok. Digamos, trabajar 67. con el decimal, o sea, el No, resultado el decimal, o sea, 33,5. 33,5 es lo que da, pero vamos a utilizar la división entera. Vamos a ver, dividir entero o división, o vamos a poner mejor aquí. División entera sucesivamente o división entera sucesivamente del valor en decimal entre 2. ¿Ok? Entonces tenemos aquí 67 entre 2 nos da a 33 y nos sobra 1. ¿Ok? Ahora vamos a dividir el 33 entre 2. Eso nos va a dar 16 con un residuo de 1 también. ¿Verdad? Vamos a tomar ahora el 16, lo vamos a dividir entre 2. Nos va a dar 16 entre 2 nos da 8 con un residuo de 0. ¿Verdad? Vamos a tomar ahora el 8, lo vamos a dividir entre 2, que nos va a dar 4 con un residuo 0. ¿Ok? Vamos a tomar ahora el 4, lo vamos a dividir entre 2 y nos da 2 con un residuo de 0. Y aquí vamos a tomar el 2, lo vamos a dividir entre 2, nos va a dar 1 con un residuo de 0 también. Y ya nos queda 1. 1 entre 2, ¿qué nos da? Bueno, ya no nos alcanza. Nos da 0 con un residuo, pero en este caso de 1. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos estas operaciones que hicimos por acá. A partir de esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como vemos aquí, por algo dejamos los residuos afuera, ¿verdad? Por algo trabajamos con los residuos. Vamos a ir tomando de abajo, por así decirlo, de abajo hacia arriba, ¿ok? Vamos a insertar acá una pequeña, esta cosa, vamos a ver. Vamos a ir tomando de abajo hacia arriba todos los residuos y los vamos a colocar. Entonces, tenemos por aquí, voy a ponerle aquí como otra letra en todo el asunto. Tenemos 1, 0, 0, 0. ¿Cuántos tenemos acá? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Ok? Y ese es nuestro número en binario, o la representación en binario, como ven, base 2 del número 67 en decimal. ¿Ok? Sencillo, ¿verdad? No, nada del otro mundo. Súper, súper fácil. ¿Ok? Ahora Profe, bien, sí. ¿de dónde salió el residuo de 1 sobre 2? Sobra,
o sea, si usted divide 1 entre 2, división entera, no le da, ¿verdad? O sea, da 0. ¿Y cuánto sobra? 1. O sea, si usted divide 1 entre 2, le da 0.5, ¿verdad? Si estuviésemos hablando de división, de división exacta, ¿verdad? De división con decimales. Pero en este caso, o división de números reales, por decirlo así. En este caso vamos a solo dividir enteros, o sea, lo que nos atañe es la parte entera. Si dividimos 1, bueno, ¿cuál fue el residuo acá? ¿Cuál fue el resultado, verdad? Aquí, 2 entre 2 da 1 y sobra 0. Entonces, este 1 lo vamos a dividir entre 2. 1 entre 2 nos da 0, porque no alcanza, y nos sobra 1, ¿verdad? Y ya ahí terminamos. ¿Te queda claro? Más o menos, profe. ¿Por qué? Si aquí, bueno, lo que vamos haciendo es dividiendo, ¿verdad? Siempre la parte entera. 67 entre 2 me da 33 y sobra 1. 33 entre 2 me da 16 y sobra 1. 16 entre 2 me da 8 y no sobra nada. 8 entre 2 me da 4 y no sobra nada. 4 entre 2 me da 2 y no sobra nada. 2 entre 2 me da 1 y no sobra nada. 1 entre 2 no alcanza, me da 0. ¿Y cuánto me sobra? Ahí me sobra 1, porque no los pude dividir. Y ahí ya terminé. Ah, ya, ya. Ok, profe. Gracias. Ok, gusto. Profe, Ajá. ¿qué era lo que significaba ese 10 en el 67? Este es la base. Este cosito que está acá es la base en la que estoy trabajando. Básicamente, ¿ok? Es un 67. Como estoy trabajando diferentes bases, ven, 67 en base 10 y quiero pasarlo a base 2, entonces especifico la base con un subíndice, nada más. Ok, gracias. Ok, bueno, vamos a ver. Podemos hacer otro ejemplo por acá. Hagamos, qué sé yo, vamos a un poquito más grande, 137. Vamos a copiarlo acá. Copiemos esto aquí. Entonces, vamos a dividir el 137 en base 10 y vamos a ver cuánto nos da en base 2. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Bueno, vamos a empezar por acá. Vamos a tomar el mismo formato para ir haciendo. Entonces, vamos a tomar 137, ¿ok? Entre 2. Entonces, si dividimos 137 entre 2 y tomamos solo la parte entera, esto nos da 68 y sobra 0. ¿Ok? Vamos a tomarlo así. 68 y sobra 0. 68 lo dividimos entre 2. Perdón, 68 lo vamos a dividir entre 2. Nos va a dar un total de 34 y sobra 0. El residuo no es 8 aquí, perdón. Sobra 1. Puse 8 ahí. 137 entre 2 nos da 68 y sobra 1. Ahora sí, 68 entre 2 nos da 34 y sobra 0. 34 entre 2 nos va a dar, creo que por ahí son 17, ¿verdad? 17 nos da 17 y sobra 0. 17 lo dividimos entre 2, nos da 2 por 8, 16 y sobra 1. 8, vamos a subir un poquito acá, 8 lo dividimos entre 2 y nos va a dar, básicamente, ya seguimos por acá. Copiemos este. Vamos por aquí.
8 lo dividimos entre 2, nos da 4, sobra 0. 4 lo dividimos entre 2, nos da 2 y sobra 0. 2 lo dividimos entre 2, nos da 1 y sobra 0. 1 lo dividimos entre 2, nos da 0 y sobra 1. Ahora bien, vamos para arriba poniendo los valores. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Ok? Este entonces sería nuestro valor en binario del número 137. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver por aquí. ¿Ok? Ahora bien, bastante sencillo, ¿verdad? Sí, tomando la parte de la división entera. Ahora, ¿cómo haríamos para pasar del caso de decimal, o más bien de binario, pero ahora sería a decimal? ¿Ok? De binario a decimal. ¿Ok? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo acá. Voy a tomar este por aquí. ¿Ok? ¿Vamos a trabajar con esos sistemas? No, pero eso es importante saberlos. ¿Ok? Por si en algún momento pedimos algún tipo de ejercicio o algo así. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a pasar el número 1100101. Vamos a pasar este número de base 2 a su equivalente en base 10. ¿Okay? Vamos a ver cuál será su equivalente en base 10. ¿Ok? Para pasar de base binaria a otra base, por ejemplo, a base 10 en este caso, vamos a usar una parte acá del, ¿cómo se llama? O vamos a utilizar múltiplos, vamos a utilizar potencias ¿de qué? Potencias de 2. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí una pequeña tablita. Voy a hacer aquí una pequeña tabla. ¿Ok? En donde vamos a utilizar algunas potencias. Vamos a hacer una tablita aquí de hasta 10. ¿Ok? En esta tablita yo voy a poner por acá, por ejemplo, 2 a la 0. Qué raro, porque esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Bueno, 2 a la 0. Entonces, 2 a la 0, vamos a poner por acá. Insertar filas en la parte de abajo. Entonces, 2 a la 0, 2 número elevado a la 0 me da 1. ¿Verdad? 2 a la 1. Vamos a copiar este aquí para no tener que estar dándole formato siempre. ¿Ok? 2 a la 1. 2 a la 1. Fíjense, voy a ponerlo acá. 2 a la 1, 2. Ok, vamos a hacerlo aquí, centradito y todo el asunto. Aquí vamos con 2 a la 2, 4. Ahorita le pongo los subíndices. 2 a la 3, 2 a la 3, en este caso sería 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 a la 4 sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 2 a la... Ah, bueno, sí, para copiar el formato, tiene razón. Bueno, ahorita lo hacemos. 2 a la 5 sería 32. 2 a la 6 sería 64. 2 a la 7 sería 128. 2 a la 8 sería 256. Y dejémoslo hasta aquí. 2 a la 9 sería 512, ¿verdad? Entonces,
Vamos a irnos por aquí. Acá. Aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Huechis y por acá. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con estos valores? Bueno, vamos a ir viendo eventualmente cuál es el de cada uno de estos. O sea, vamos a ir acomodando este número. Usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Entonces, una forma fácil, ¿verdad? Es insertar por acá, hacerla de nuevo así. Entonces vamos a irlos acomodando acá. Entonces este tiene, acomodamos acá, este tiene 1, 0, 0. Este sería 1, 0, 1, 1. Sería 1, 1, 0, 0, 1, 1. Vamos a ver. Sería 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a ir haciendo una sencilla operación. Vamos a ver por acá. ¿Ok? Vamos a ir multiplicando este valor por este. 1 por 1 nos da 1. ¿Ok? Voy a ponerlo acá con otro color. 1 por 1, 1. 2 por 0, 0. 4 por 1, 4. 8 por 1, 8. 16 por 0, 0. 32 por 0, 0. 64 por 1, 64. 128 por 1, 128. ¿Qué hacemos? Bueno, básicamente multiplicamos cada posición por su respectiva potencia en base 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. ¿Verdad? Básicamente. Eso es lo que hacemos acá. Y al final, ¿qué hacemos? Sumar todos estos valores. Por ejemplo, en este caso tendríamos 128 más 64 más 0 más 0 más 8 más 4 más 1. ¿Ok? En este caso, esta suma nos da 205. ¿Ok? Y esa sería la manera en que pasamos o podemos pasar un valor base 2 a base 10. ¿Ven? Hagamos otro ejemplo para que quede un poquito más claro todavía. Entonces tenemos el número, hacerlo un poquito más pequeño, 1, 1, 1, 0, 0, 1. 1, 0. Este número. En base 2, vamos a ver cuánto es en base 10. Bueno, en este caso no voy a hacer no voy a hacer tanto tabla, sino que lo vamos a hacer aquí directo. 2 a la 0 por 1, vamos a irlo haciendo de aquí, o vamos haciéndolo acá. A lo mejor de aquí para adelante. Entonces teníamos 2 a la 0 sería 1 más 0, ¿verdad? Sería más este 0, está por aquí, más este me toca 2 a la 2. 1 por 2 a la 2, 4. Más 4, más 0 por 2 a la 3, más 1 por 2 a la 4. Ahí sería 16 más 4, 20, más 1, 21. Entonces nos daría 21. ¿Ok? Profe, ¿puede ¿Pregunta? repetir eso otra vez, por favor? ¿Perdón? ¿Puede repetir eso otra vez, por favor? Ok.
Entonces tenemos 1, ¿verdad? 1 por 2 a la 0 es 1, ¿verdad? Sigue este. 0 por 2 a la 1, 0. 1 por 2 a la 2, 4. 0 por 2 a la 3, 0. 1 por 2 a la 4, ¿verdad? Porque es 0, 1, 2, 3, 4. Por 2 a la 4, 16. 16 más 4 más 1 nos da 21. ¿Ok? Perfecto, entonces solo importa como cuando hay un 1. Correcto, solo importa Cuando cuando es hay 0, uno. damos por hecho que va a dar 0. Correcto, claro, porque todo multiplicado por 0 da 0. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, tenemos cómo pasar de decimal a binario dividiendo y cómo pasar de binario a decimal con esta regla de la base. ¿Ok? Bueno, sí. ¿Y cómo hacemos un programa que nos pase de binario a decimal? O sea, ¿cómo lo programamos? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado y paso a paso. O sea, no es difícil cuando ya sepamos hacerlo, cuando ya sepamos programar, ya es cuestión de que ustedes lo vayan pensando. Ok, pero, o sea, si le digo ahorita, hay un montón de maneras de hacerlo, pero no vamos a comprender mucho de momento, o sea, todo a su momento. Cuando ya empecemos a programar a partir de Semana Santa, después de Semana Santa, ya van a tener mejores herramientas para empezar a analizar cómo se ¿ok? Bueno. Vamos a pasar ahora de binario, perdón, a hexadecimal. O de decimal, perdón, a hexadecimal. Ok. Vamos a tomar aquí un ejemplo. Ok. Vamos a tomar, qué sé yo, vamos a tomar este número. 167 en base 10. Ok. Lo vamos a pasar a base 16. Ok. Si pasando de decimal a binario tuve que ir dividiendo, ¿cómo pasaría? ¿Cómo se imagina que puedo pasar de decimal a hexadecimal? Exactamente igual. O sea, división entera sucesivamente del valor en decimal entre 16. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, vamos a irlo viendo acá. Voy a tomar acá este como ejemplo. ¿Ok? División entera. Esto es importante. ¿Ok? La división entera. Vamos a tomar el 167, lo vamos a dividir entre 16. ¿Ok? Y solo vamos a ocupar la parte entera. ¿Ok? Entonces, 167 lo dividimos entre 16, nos va a dar 10. ¿Ok? Nos va a dar 10. Y sobran, vamos a ver. Y sobran 7. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora tomamos el 10 y lo vamos a dividir entre 16 y nos da 0, ¿verdad? Nos va a dar 0. ¿Y cuánto sobra? Sobran 10. O sea, no alcanzó, ¿verdad? No nos alcanzó aquí para nada. ¿Ok? Y esto es súper sencillo. Aquí termina. O sea, ya terminamos. Entonces, ¿cómo vamos a representar el número? 10, pero ¿cuál es el 10 en cuál es el 10 o cuál sería la equivalencia del 10 en decimal en hexadecimal? Sería A
7. ¿Ok? 167 en base 10 es el equivalente a A7 en base 16. Fácil, ¿verdad? También. Lo que tenemos es que tener cuidado de la parte de los residuos, ¿verdad? Profe, una pregunta. Ajá. El último número que me queda como residuo siempre va a ser equivalente a la letra. No, porque si aquí le queda un residuo de 2, empieza en 2. Si le Ok. queda un residuo que está entre 10 y 15, pues es el equivalente a la letra, ¿verdad? Nunca el residuo puede ser más de 16 porque, o sea, porque no se podría. Ok, está bien. Ok. Bueno, hagamos otro ejemplo. A ver por acá. Pasemos el 3561 en base 10, pasémoslo a base 16. ¿Ok? Vamos a pasarlo a base 16 a ver cuánto nos da eso. Es un número ahí que tomé al azar. Pues voy a tomar este para que me copie el formato, nada más. Entonces vamos a tomar el 3561, lo vamos a dividir entre 16. Entonces vamos a tomar 3561 entre 16 me da algo como 222.5625. Entonces me da 222, 3561, ajá. Entonces, para tomar la parte entera, o para tomar, digamos, el residuo como tal, multiplicamos el 0.5625 que me da ese, lo multiplicamos por 16 nada más. Entonces, esto me da 9 de residuo. ¿Ok? Lo vamos a tomar ahora el 222, lo vamos a dividir entre 16. A ver cuánto me da 222 entre 16, me va a dar 13. ¿Ok? Y me va a dar un residuo de esa división, números reales me da 13.875. Entonces, tomo el punto 875 y lo multiplico por 16 nada más. Y eso me da 14. O sea, me sobran 14. ¿Ok? Tomamos el 13 y lo dividimos entre 16. ¿Cuánto me da? 13 entre 16 me da 0. Y sobra residuo 13. ¿Ok? Y ahora igual, vamos de abajo para arriba. Vamos a copiar este simbolito aquí y lo ponemos acá. Vamos de abajo hacia arriba aquí y también de abajo hacia arriba aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ver, 13. ¿Cuál es el? Bueno, vamos a ver. Voy a ponerlo por acá. A es 10. B es 11. ABC es 12. ABCD es 13. E es 14. Mientras que F es 15. Entonces, 13 sería D. Entonces, el primero va a ser D. 14 es la E. D, E. 9. ¿Ok? Y ese es el valor en base 16. ¿Ok? Pero una pregunta, ¿podría volver a poner los valores como de A a B para tomarle ahí como una foto? Gracias. Igual la presentación está en la carpeta de Dropbox, chicos. Ah, bueno. Sí, la presentación está en la carpeta de Dropbox para que vean las equivalencias. Y también se lo voy a subir. Que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno. Por último, nos preguntaremos ¿cuánto? Ponerle aquí equivalencias. Eso lo siento. ¿Ok? ¿Cómo sería que podemos pasar ahora de hexadecimal, pero a decimal?
de hexadecimal a, ya para terminar, a hexadecimal a decimal. ¿Ok? Bueno, entonces de hexadecimal a decimal es muy similar. Vamos a tomar el valor, pero con base 16. Bueno, voy a insertar acá, hacer una pequeña tablita. Aquí no voy a hacer mucho, aquí voy a hacer apenas que unos 5, digamos. Entonces vamos a tomar aquí 16 a la 0. ¿Ok? Vamos a tomar aquí 16 a la 0. A este le tocaría 16 a la 1, 16 a la 2, 16 a la 3, 16 a la 0, 1, 2, 3, 4. Este sería a la 3. Este sería a la 2. Este sería 16 a la 1. 16 a la 1. ¿Ok? Vamos a meter por acá. ¿Ok? 16 a la 0 es 1. 16 a la 1 es 16. 16 a la 2 sería 16 por 16. Ay, perdón. 16 por 16 me daría 256. 16 a la 3 sería 256 por 16, que sería 4096. Y 16 a la 4 sería 4096 por 16, ¿verdad? Que sería 65.536. ¿Ok? Bueno, esos son los valores que tengo. Entonces vamos a pasar un valor. Vamos a tomar pasemos este. Ya lo tenemos por ahí. Lo vamos a pasar. Ya sabemos cuánto es, pero vamos a ponerlo ahí para no verlo. Bueno, ya lo vimos por aquí. Entonces, vamos a pasar el número de E en base 16. Ya vamos a terminar, chicos, casi. En base 16 vamos a ver cuánto nos equivale en base 10. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a tomar de acá, DE. Este sería DE9. ¿Ok? Este está en lo que hacemos es acomodar, por ejemplo, este sería 9 por 16 a la 1. E por 16, perdón, 9 por 16 a la 0. E por 16 a la 1. Entonces, sería acomodarlo aquí. O sea, sería que nosotros acomodemos ese valor. ¿Ok? ¿Ok? Este sería el 9, ¿verdad? Este sería el E. El E es el equivalente a, según lo habíamos visto aquí, a 14. ¿Ok? Y aquí acomodamos el D. ¿Ok? Aquí acomodamos el D, que es el equivalente a 13, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar. Y luego a sumar. Entonces sería 9 por 16 a la 0, sería 9. Vamos a 9 por 1. 14 por 16, ¿verdad? O 14 por 16 a la 1. 16 por 14 nos da 224. Y este sería 13 por 16 a la 2, o sea, 13 por 256. 13 por 256, que sería 3.328. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sumar 3.328 más 224 más 1. Entonces tenemos que... Ay, más 1 no, más 9, perdón.
tenemos 3.561 también. ¿Ok? Que es el valor que nos da aquí. 3.561. ¿Ok? Aquí vamos a sumar, ¿verdad? Sumamos todos. ¿Ok? Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, comentario, consulta?